Muy bien, llegamos a nuestra cuarta clase. En esta clase vamos a hablar de la imaginación activa, una técnica propia de la psicología profunda junguiana. Esta es una técnica que nos regaló Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo, gran maestro, discípulo de Freud, quien se adentró no solamente en el mundo del inconsciente personal, sino también en el mundo del inconsciente colectivo. Precisamente estos dos conceptos que son diferentes, aunque los dos apuntan al mundo inconsciente, aquello que es ese reservorio de contenidos e información, energía, que habita al ser humano en su completitud, pero que no es consciente, que no tenemos siempre a mano para comprender desde el mundo racional, en toda esa cantidad de esa información. Para Freud solamente es de un nivel personal. En cambio, Jung va a decir, no, toda esa información también está en el mundo colectivo. Y esto va a generar una ruptura entre ellos dos. Esa es una historia muy importante para el mundo de los psicoanalistas y de los seres que trabajamos con el mundo del inconsciente. Es un dato que les dejo para que vayan comprendiendo un poco toda esta historia de la psicología. Entonces, bueno, ¿qué nos va a decir Jung? Que ese inconsciente colectivo está lleno de contenidos arquetipales. ¿Qué son los contenidos arquetipales? Jung nos dice que independientemente de la cultura, de la época, siempre vamos a tener una idea de lo que es, por ejemplo, la madre y el padre, dos grandes arquetipos que van a habitar el inconsciente colectivo de la humanidad, pero que cuando ya se vivencian de una forma personal, dependiendo de la cultura donde hayas nacido, la época donde hayas nacido, va a tener unos matices particulares. Pero todos estos arquetipos que son huellas némicas, contenidos de orden inconsciente, fuerzas psíquicas que nos habitan, van a estar ahí para todos los seres humanos. Los relatos de los griegos, por ejemplo, nos hablan de esos arquetipos. También en todas las culturas, los mitos están haciendo referencia a esos contenidos arquetipales. Jung se encuentra en 1916 la posibilidad de crear esta herramienta que yo hoy les voy a presentar, la imaginación activa como una posibilidad de adentrarnos a ese conocimiento inconsciente, a ese conocimiento que está en el mundo oscuro y que es tan importante para poder desarrollarnos en la posibilidad de llevar luz a lo oscuro en nosotros, llevar conciencia a la inconsciencia. De esa manera vamos a extraer lo básico de esta herramienta que es utilizada en espacios terapéuticos, pero que nosotros también podemos retomar de una forma básica para seguir este proceso de autoconocimiento y también este proceso de evolución en nuestra cotidianidad. Jung nos dice que es posible que nuestro ego o nuestro yo consciente tenga una relación con esos contenidos inconscientes desde la conciencia. Y ahí también se va a diferenciar un poco de Freud y de los que trabajan con el tema de la hipnosis, porque tanto la hipnosis como la asociación libre realmente no nos lleva a estados de conciencia y no permite que seamos activos precisamente en esa correlación de lo que nos vamos encontrando, sino que lo hace el terapeuta. En cambio, con esta herramienta vamos a estar conscientes de esos contenidos del inconsciente que emergen y que podemos verlos, reconocerlos y generar procesos creativos con ellos. Entonces, la idea es que tú puedas, a través de este curso y de esta clase, tener contacto con ese conglomerado de contenidos que está allí en tu sombra. Aquí la sombra va a ser clave. Reconocer la sombra, reconocer que hemos construido una máscara para ocultar aquello que de alguna manera no está aceptado por nuestra cultura. Nuestra cultura nos dice, no podemos manifestar rabia, no podemos manifestar enojo, no podemos manifestar todas esas emociones que llamamos negativas porque son sancionadas, porque no son aceptadas por nuestra sociedad. Pero también hay una cantidad de asuntos de la vida sexual, de la vida relacional,
que son callados y silenciados porque no están bien recibidos por nuestra cultura positiva que dice que todo el tiempo tenemos que estar bien. Y así construimos una máscara de bienestar, de positivismo, que realmente comienza a fragmentar nuestra psique, comienza a desconectarnos de un mundo inconsciente que no solamente guarda contenidos negativos, también guarda contenidos maravillosos. Y aquí les voy a contar una historia de esos espacios de psicoterapia. Una chica un día llega a mi consulta para narrarme toda una historia de dolor, de maltrato de las mujeres de su clan. Esta mujer se hacía muchas preguntas sobre la feminidad, sobre el cuerpo femenino, sobre el disfrute de la sexualidad. De hecho, tenía una postura bien crítica frente a las mujeres que disfrutaban de su cuerpo, una mujer retraída sobre sí misma, llena de miedo, culpa y vergüenza. Cuando comenzamos a narrar todas esas experiencias del ser mujer siendo niña, del ser mujer siendo adolescente, recuerda un momento de su infancia donde estaba danzando, bailando, y ella recuerda a una tía que la miró de una manera, digamos, displicente, una manera de juicio había en su mirada, y ella siente que no se puede mover así, que está mal moverse así. De hecho, la tía le dice, además de mirarla de esta manera, le dice, las niñas buenas no se mueven así. Ojo, una creencia que queda grabada en la corporalidad de esta niña, de esta mujer que yo ya estaba acompañando. ¿Y qué pasó? Que allí realmente había una danzarina, una bailarina, que estaba comenzando en esos primeros años de vida. Esto aconteció cuando tenía más o menos 5 añitos. Y su cuerpecito ya estaba comenzando a descubrir el placer de danzar cuando recibe ese juicio de su tía, que además era una mujer que había reprimido su sexualidad por experiencias propias en su relación con los hombres y con sus parejas. Ella siente que está mal moverse de esa manera y renuncia al don maravilloso de la danza. Ese don se va a ese mundo inconsciente, ese don se va a ese lugar que llamamos la sombra y construye una máscara de niña buena, rígida, que no se mueve, que no danza, que está siempre bien puestecita, porque necesita agradar a su tía. Recuerden, ya lo veíamos en una clase anterior, tener reconocimiento y amor de nuestro clan, y eso es lo que nos lleva a traicionar a nuestra alma. Y no estoy diciendo con esto que no hayan cosas maravillosas en nuestros clanes, claro que sí, pero como estamos llenos de miedo, juicio y vergüenza y de creencias nocivas para el desarrollo pleno del ser, como le pasó a esta mujer, traicionó a su alma, se rigidizó y construyó una máscara que le impedía primero relacionarse de una manera sana y armónica con su cuerpo, con la sexualidad, con sus parejas, pero que además la llevaba a juzgar a otras mujeres, diciendo ella es la mala, y cualquier cantidad de palabras que devalúan el ser de mujer sensual, ¿cierto? Todas esas palabras que tenemos en nuestra cultura que descalifican a las mujeres que tienen una relación diferente con su cuerpo. Y ella las aprendió y de esa manera entonces siempre estaba en conflicto con mujeres que en sus contextos tenían una relación diferente con su cuerpo. Cuando llega a mi consulta comenzamos a hacer todo ese recorrido y comienza a identificar que lo que había guardado en su sombra era realmente un don. Por eso Jung también nos dice, en la sombra también hay tesoros que necesitamos rescatar, que necesitamos reconocer, inclusive que de pronto ni siquiera nos hemos permitido ir a mirar. Hay seres humanos que tienen miedo de hablar en público. Yo era una. Tenía pánico de hablar en público. De hecho, todavía cuando de pronto me equivoco, siento que emergen esas memorias de vergüenza, de culpa, y he venido aprendiendo cada vez más a integrar el error en la palabra, a abrazarme, a decir sí, también hace parte, y de esa manera cada vez más aprender a expresarme mejor, a pronunciar mejor. Y por eso, cuando me escuchen en este curso pronunciar una palabra de pronto de manera inadecuada, entiende que también estoy aquí en un proceso de reconocimiento de ese ser completo que soy y entendiendo que hay un don maravilloso que es la palabra y que a través de la palabra puedo llevar a muchos seres humanos estas experiencias
que no buscan la perfección, sino la integración del ser humano completo. Para terminar la historia de esta mujer, cuando ella comienza a recuperar ese don de su sombra, a traer ese contenido inconsciente posibilitador y comienza a sanar su relación con el cuerpo, comienza a darse cuenta que la relación con las mujeres también comienza a cambiar, que la relación con su pareja comienza a cambiar. Y entonces lo que estaba allí oculto era precisamente una cualidad escondida en la sombra por miedo, culpa y vergüenza y por no perder el reconocimiento y el amor de su familia. Muy bien, entonces voy a explicarles un poco cómo vamos a hacer esta práctica de la imaginación activa, cuáles son los pasos, las pautas para que tú allá en ese lugar íntimo de tu ser comiences a descender a esos lugares oscuros y sombríos de tu ser que también son importantes y que también son sagrados y que necesitamos reconocer, que necesitamos llenar de luz, que necesitamos llenar de conciencia para poder planificarnos como seres completos y totales en esta experiencia humana. Vamos a adentrarnos entonces en la práctica de la imaginación activa. Recordamos que el objetivo es darle voz a esos aspectos inconscientes de nuestra psique, que han estado allí durante años o durante siglos también, a través de ese proceso de exclusión, de negación, de silencio de esos aspectos de nuestro ser. Aspectos que han intentado emerger, pero que han sido silenciados y han sido llevados a la sombra. O aspectos que ni siquiera comprendemos que están allí, que nunca han emergido. Y ahí también Jung tenía una gran diferencia con Freud, que Freud decía que en el inconsciente solo estaba lo reprimido, lo que intentó salir y luego se reprimió. Y Jung dice, no, no es necesario. Es posible que hayan aspectos en ese mundo inconsciente que son maravillosos, algunos no tan maravillosos, pero esos maravillosos que nunca han sido reprimidos y que nunca han logrado salir. Así como todo lo que hay en el fondo del mar. Hay cosas hermosas que nunca han emergido y que no conocemos. Pero también sabemos que en el mar hay galeones que se hundieron y que tienen joyas, tesoros maravillosos y que no hemos podido rescatar. Así también en el mundo inconsciente hay galeones llenos de tesoros que necesitamos encontrar, rescatar para que llenen nuestra vida de abundancia. Muy bien, en el texto que les dejo para descargar se van a encontrar un fragmento de Jung a propósito de la imaginación activa. Es un fragmento muy bello donde él describe la técnica, allí lo van a encontrar, lo pueden descargar, pero la idea es que en este video hagamos la práctica. Muy bien, el tiempo de esta práctica es más o menos de 15 minutos. La idea es que lo hagas en un momento donde puedas disponerte con tranquilidad, donde no tengas perturbaciones, donde nadie te interrumpa. Esos son los pasos que yo te voy a proponer. Entonces, primero vas a buscar ese lugar donde tú puedas estar en quietud, sin ninguna interrupción. Lo segundo es ejercitar el cuerpo con una respiración de 4 tiempos que ya te enseñé, que ya has integrado, que ya vimos en nuestra primera clase. Recuerda, inhalamos, sostenemos, exhalamos, entramos en el vacío. Y desde el vacío volvemos a inhalar, sostenemos, exhalamos, entramos en el vacío. Esta respiración se llama en caja o de 4 tiempos. Recuerda la postura, que yo no la estoy teniendo. Recuerda que inhalamos por la nariz, que sostenemos la respiración y que también sostenemos el vacío, que inhalamos por la nariz, que sostenemos, que exhalamos y entramos en el vacío. Muy bien, 4 veces hacemos esta respiración y ya vamos a estar listos, el cuerpo va a estar listo para el siguiente paso. Vamos a vaciar nuestro yo de todo ese flujo de pensamientos. Para eso es necesario observar la respiración sin juzgar. Vamos a observar cómo entra y sale la respiración por nuestra nariz, observando todos los pensamientos como si fueran nubes que van y vienen.
sin juzgar, sin rechazar y sin apegarnos a ninguna. Vamos a observar. Y cuando venga una imagen fuerte que traiga una emoción, un recuerdo de una vivencia o también de un sueño, porque aquí los sueños también van a ser importantes, vamos a sostener esa imagen. Todas esas imágenes están buscando traernos mensajes. Por ejemplo, el tema de los sueños, esto es clave. Jung los trabajó mucho porque sabía que cada imagen de un sueño es el alma que está buscando revelarse. Entonces, en la meditación que estamos haciendo inicial, en esta visualización donde observamos estas imágenes, vamos también a permitir que emerjan imágenes de los sueños, del mundo onírico. Muy bien. Vamos a conectar con sueños, con experiencias y vamos a permitir que emerja una de esas imágenes sin juzgarla. La imagen que venga es perfecta. Puede ser una imagen de este mismo día, del día anterior, de hace un año o de tu adolescencia o de tu infancia. No la juzgues, tal cual como venga es perfecta. También puede ser una imagen cargada de emoción. Emoción como la rabia, emoción como el miedo, y no la vas a juzgar, la vas a observar. Observa qué te genera esa rabia, qué pasa en tu cuerpo, qué te genera ese miedo, qué pasa en tu cuerpo. También puede ser una situación, por ejemplo, cuando estoy hablando en público me lleno de pánico, se me cierra la voz, hiperventilo. O cuando veo a ese hombre o a esa mujer que me gusta, me paralizo, me retraigo, siento vergüenza. También puede ser cuando estoy a punto de tener un éxito en la vida, de tener un logro, de tener una meta lograda. Yo me boicoteo, me paralizo ante el logro. Todas esas situaciones son susceptibles de pasarlas por esta herramienta, de llevarlas a la imaginación activa. Muy bien. Entonces vamos a recordar, me relajo, respiro, traigo todas esas experiencias a través de los sueños o de estas situaciones emocionales, no la juzgo y ahora que ya tengo claro cuál es la imagen sobre la que voy a trabajar, vamos a observarla. Eso. Tráela ahí como si fuera una película en el cine, sin juzgarla. Mira, ahí estamos activando también la visualización. Vamos a observar todo el contexto, cómo es ese lugar donde estamos, qué color tiene, hay olores, hay campo abierto o estamos en un lugar cerrado, quién está con nosotros, estamos solos, estamos acompañados, quién nos observa. Recreamos toda la escena, quién está con nosotros. ¿Conocemos a esas personas o son personas desconocidas? ¿Cuáles son las emociones que nos genera esa situación o el recuerdo de ese sueño? Y si de pronto algo comienza a cambiar, lo permitimos. Ahí es donde comienza a ser activa la imaginación. Ahí es donde no dirigimos, sino que nos soltamos a la experiencia. Hay personas que cuando estamos haciendo esto en consulta me dicen, doctora, el sueño comenzó a cambiarse, ya no es realmente como lo soñé. Y yo le digo, tranquilo, deja que eso se modifique, deja que eso cambie. Y cuando vayas a hacer el registro en tu bitácora, vas a decir, y el sueño comenzó a cambiar. Por ejemplo, si sueñas o tienes un recuerdo en la casa de tu abuelo, y cuando estás haciendo este ejercicio, ya no es la casa de tu abuelo, sino que es tu propia casa, entonces tú permites que eso cambie, que eso se modifique. Si es una situación igual, ubícate en la situación que te está generando malestar, dolor, que te genera conflicto, angustia. Síguela con quién es, qué otras emociones trae conexas. ¿Tienes herramientas o recursos internos para afrontar esa emoción o no? Por ejemplo, esas emociones que se nos quedan
reverberando, que van y vienen, que nos llevan a resentir y que cuando vamos a la cama se nos quedan ahí dando vueltas. Situaciones del mundo laboral, situaciones con los hijos, situaciones con la pareja, y en la cama comenzamos a decir, le hubiera dicho esto, hubiera hecho esto otro. Ahí podemos comenzar a hacer esta técnica, respirar, observar esa situación y observarla. Ese es el primer paso. Ese paso es muy importante para luego poder recrearla, transformarla, porque recrearla es volverla a crear. Muy bien. Entonces volvemos. Tener muy clara la imagen es el primer paso importante. Ese paso nos lleva a amplificar. ¿Qué es amplificar esa imagen? Ubicar los personajes que están ahí en esa imagen, las texturas, los sonidos, los sabores. O sea, activamos toda esa información virtual que hay en nuestra memoria y que fue grabada por todos nuestros sentidos. Muy bien. Y ahora, después de tener toda esa pintura virtual ahí en nuestro mundo visual interno, vamos a comenzar a recrear esa historia. Vas a respirar profundo con esa imagen y vas a ir a tomar lápiz y papel y vas a comenzar a recrear esa historia. Vamos a comenzar a modificarla, a resignificarla, a darle otro significado. Podrías hacerlo con la escritura, pero también podrías hacerlo con la pintura, con la música, por ejemplo, podrías hacerlo con arcilla. El arte aquí va a ser clave, nos va a ayudar a recrear. Por ejemplo, si estoy trabajando una imagen donde estoy llena de rabia, de dolor, de angustia, ¿cómo puedo comenzar a escribir qué pasó con esa rabia y a darle un giro diferente? En vez de quedarme reverberando, hubiera dicho tal cosa, hubiera hecho tal cosa, te vas y escribes una nueva historia, un cuento. Podemos utilizar, por ejemplo, aquí el cuento para decir, y érase una vez una mujer que tenía mucha rabia porque estaba frente a una situación que la frustraba, describo la situación y luego comienzo a cambiar la historia. ¿Hacia dónde querés llevarla? ¿Cómo querés darle una nueva solución a esa historia? Y si fue un sueño que te trajo una situación de la vida cotidiana o también una emoción que te lleva, por ejemplo, a vivirlo como si fuera una pesadilla, ¿cómo tú puedes comenzar a darle un giro diferente a ese sueño? Si es una situación de la vida cotidiana donde tú, por ejemplo, con tu familia o con tu pareja estás viviendo conflictos constantes, permanentes en tu cotidianidad, ¿qué tal si comienzas a escribir otra historia? Entonces, en esa historia ya no gritamos, en esa historia ya nos sentamos y dialogamos. ¿Qué tal entonces si en esa historia ya no nos violentamos, sino que en esa historia yo veo a mi pareja con recursos de comunicación asertiva, veo que mi pareja se adentra a un diálogo respetuoso conmigo, donde yo también puedo verlo a él de una manera respetuosa, le propongo una conversación diferente y voy construyendo un nuevo cuento? Si vas a utilizar la música es muy sanadora. ¿Qué tal si esas historias comienzas a convertirlas en canciones que tomen otro rumbo diferente al conflicto, a la violencia, a la angustia, a la ansiedad, a la depresión, y comienzas a darle un nuevo desenlace a ese cuento que te estás contando a través de las creencias, a través de los mitos personales, a través de los guiones que se repiten una y otra vez en nuestra vida cotidiana. Muy bien, mientras vamos plasmando, dibujando, modelando con arcilla, esa nueva forma de resolver ese conflicto interno, vamos a estar muy atentos a esas imágenes nuevas que se activan, a esas ocurrencias. A veces aparecen como chistes, a veces aparecen como frases que antes no me había imaginado. Me doy cuenta, hago insight. ¿Qué es la palabra insight? Es como eureka.
ahora comprendo, ahora me doy cuenta que si cambio esta actitud en mí, también puede cambiar la actitud en mi pareja, en mi hijo, en mi padre, en mi madre. Y entonces es muy bonito porque la imaginación activa nos dice que somos co-creadores y que el alma siempre va a estar ahí disponible para traernos nuevas soluciones, soluciones más amorosas a las que ya nos hemos imaginado. Por eso esto es imaginación activa. Jung decía que el mundo sufre de violencia porque nos han mutilado la posibilidad de imaginar. Esta herramienta te invita a que comiences a imaginar nuevos mundos posibles a partir de todos esos contenidos inconscientes, sombríos, que nos llenan de dolor y que están ahí guardados. ¿Qué tal si los traemos y comenzamos a reconfigurarlos, a crearlos? Por ejemplo, con la historia que les contaba de la chica que renunció a su don de danzarina, volver a traer a esa niña danzarina fue la clave y luego construir un cuento. Eso fue lo que hicimos en consulta, construir un cuento donde ella le contaba a los niños cómo esta niña de 5 años se vestía de nuevos colores, cómo esa niña comenzaba a recuperar el movimiento de sus manos, el movimiento de su cuerpo y cómo llegaba incluso a ser una gran danzarina de ballet, porque ese era parte de su sueño. Y construyó una historia que le permitió resignificar y reconfigurar ese sentimiento de frustración, de boicoteo, de aislamiento que le impedía relacionarse de una manera más armónica y más bella con ella misma y con su pareja y con otras mujeres. Muy bien, este ejercicio nos puede llevar más o menos 10, 15 minutos en ese proceso de reconfiguración, de recreación. Cuando ya lo tengo, entonces ahora comienzo a dejar que ese personaje que estoy recreando hable, que me cuente cuál es su historia, dónde nació, cómo se llama el nuevo cuento que está creando. Y si es una escultura, por ejemplo, que esa escultura me cuente cuándo nació, porque tiene tanta rabia, que le duele, que le hace ser como es. Y ahí entonces comienzo a sacar esa energía emocional que está en mí, comienzo a sacarla afuera en un objeto, en una danza, en un cuento, en una canción, para que ya no esté dentro de mí haciéndome daño, para que ya no me habite y me impida reconocer ese ser completo que soy. Entonces vamos a repasar los pasos. Primero, traer todos esos contenidos inconscientes después de haber relajado mi cuerpo en una respiración, permitir que emerjan, observarlos, amplificarlos, reconociendo todos los aspectos de esa conciencia sensorial, colores, texturas, olores, personas que están alrededor, recrear toda la escena. Después de recrear la escena, reconocer todas las emociones que eso me genera, tener la escena inicial y permitir que toda esa escena se vaya modificando para construir una nueva historia. Comenzar a escribir, a modelar, a pintar, a construir tu canción y estar atento o atenta a todas las ocurrencias nuevas, contenidos nuevos que emergen en tu mundo interno, para que allí, como si nos estuvieran dando una nueva historia desde el alma, comencemos a reconfigurar y a encontrar nuevas soluciones, nuevas formas de expresar esa parte que está guardada en el inconsciente y de esa manera dar un nuevo rumbo a esos contenidos que están allí y que tienen miedo de salir. De esa manera, la imaginación activa nos permite ser co-creadores de nuevas historias, de nuevos relatos, de nuevas versiones de nuestro ser. Te invito para que vuelvas a ver este video y vayas paso a paso construyendo esta práctica en tu cotidianidad y comiences a traer esas historias de tu niño o de tu niña herida, a traer esas historias de tu adolescente que tuvo miedo de revelar el ser auténtico que era, que traigas esas historias de ese pasado donde de pronto hiciste daño o te hicieron daño
y puedas entonces construir otras historias diferentes, resignificando no solo para ti, sino también para las nuevas generaciones esas historias de dolor, esas historias que nos impidieron expresar nuestro ser en toda su completitud. Te espero entonces en la siguiente clase para que vamos a una nueva herramienta que nos irá permitiendo seguir integrando este ser hermoso y amoroso que somos.